Es sábado y los miembros del canal habéis elegido que hablemos de la histórica Sampdoria de los años 80 y principios de los 90. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza, Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Vuelve Historias del Calcio, vuelve nuestra parte del canal dedicado al fútbol más vintage, al fútbol de los 80, 90, a los equipos no actuales, por así decirlo, a los no grandes de ahora, porque vamos a hablar de la Sampdoria. Lo habéis elegido los miembros del canal lo habéis votado, pusimos 4 opciones. Siena, ¿dónde está el Siena ahora mismo? Que sería una buena pregunta, y habéis elegido finalmente, sin embargo, la Sampdoria de los 90, porque muchas veces nos habéis hablado, que comentemos un poquito qué fue de aquel equipo y cómo se convirtió en uno de los mejores conjuntos, no solo de Italia, sino también de Europa. Y para charlar de este equipo, cómo no, ya lo conocéis, Sergio Vilariño. Ahora hablaremos de una cosita que tengo por aquí, pero Sergio, bienvenido de nuevo a Soy Calcio. Es un placer tenerte por aquí, voz más que autorizada, por supuesto, para hablar y para entender un poquito cómo jugaba aquella Sampdoria. Es un placer tenerte aquí. Hola, Irati, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer, el placer es mío. Decía que tenía por aquí una cosa que además es buena sacarla, porque este vídeo sale el sábado, justo después del cumpleaños de Pelé, y es buena hora para sacar este libro que escribiste hace bien poquito, además, México 70, obviamente uno de los mejores mundiales de la historia, no se puede decirlo, al menos lo tenemos en la cabeza como uno de los mejores mundiales de la historia, y un libro en el que también sale Italia, totalmente recomendable, escrito por Sergio. Lo dejamos aquí debajo en el enlace en la descripción para que lo compréis, y sale Italia, como decíamos, tuvo papel protagonista Italia en aquel mundial. Ya lo creo, llegando a la final, siendo el rival de la icónica Brasil de Pelé, de los 5-10, y claro, desde luego que es uno de los equipos protagonistas. Hablamos mucho de Brasil, porque es el protagonista principal de ese mundial, pero también se habla bastante de Italia y de todo lo que rodea ese mundial, que siempre tiene historias muy chulas, la selección italiana, sobre todo en ese mundial. Como decía, dejo aquí debajo en la descripción, tenéis el enlace tanto a la cuenta de Twitter de Sergio, que es súper recomendable para que estéis al día, para que regreséis, mejor dicho, un poquito al pasado de vez en cuando, y también para que compréis este libro. Os dejamos el enlace en la descripción. Sin embargo, Sergio, vamos a hablar de la Sampdoria, porque quieras que no, aquí nunca hemos hablado de la Sampdoria a fondo. Hemos hablado un poquito del significado de su escudo, de sus colores, de su rivalidad con el Genoa, pero nunca nos hemos metido a hablar un poquito de su historia, de un equipo que en los años 80 y los años 90 se colocó entre los mejores del fútbol italiano. Para regresar un poco al pasado tenemos que hablar, sin embargo, de dónde sale la Sampdoria. Todos sabéis que es un equipo de la ciudad de Génova, que compite con el Genoa por la supremacía local. Sin embargo, es un equipo fundado en el 46, relativamente joven, podríamos decir, para lo que son muchos equipos en Italia, una fusión entre la Sampierdarenese y la Andrea Doria, de ahí viene el nombre de Sampdoria, pero sin embargo, Sergio, si lo comparamos con los amigos del Genoa, al menos en el momento en el que se basa nuestra historia, que es principios de los años 80, cuando vamos a esa compra que ahora hablaremos de la Sampdoria por parte de un propietario que tiene sus historias, la Sampdoria es mucho menos que el Genoa. Sí, la Sampdoria es el segundo equipo de Génova en ese momento. Se podría incluso argumentar que lo sigue siendo en términos de palmarés, porque el Genoa es un equipo histórico, de los primeros grandes del fútbol italiano. Es un equipo que acumula 9 Scudetti, aunque todos desde hace muchos años, creo que los ganó todos antes del año 1925, si no me equivoco. Pero es el equipo más histórico, ¿no?, de la ciudad, mientras la Sampdoria es un equipo, como tú dices, relativamente joven, del año 46, la fusión de dos equipos más pequeños, y que llega a estos años 80, de los que vamos a hablar, pues sin ningún título en su vitrina. Sí. Sin embargo, pasa una cosa, ¿no? Como suele pasar en Italia, muchas veces tiene que aparecer alguien con dinero, alguien vinculado o no al club. Ahora veremos que tiene una vinculación, relativamente extraña, ¿no? Pero tiene que aparecer alguien para relanzar al equipo, y es lo que pasa con la Sampdoria. Aparece un hombre que se llama Paolo Mantovani, que es romano de nacimiento, que se trasladaría a Génova en el año 55 para ya vivir allí y consagrarse como empresario de éxito vinculado al mundo del petróleo con su empresa que se llamaba Pontoil,
y poco a poco empezará a llegar a la Sampdoria. Sin embargo, Sergio, lo primero que hay que comentar es curioso, ¿no? Porque es que él primeramente se vincula al Genoa, obviamente, ¿no? Al final el equipo mucho más glorioso. Entiendo que cuando llegas a Génova lo que te entra por los ojos es el Genoa, y él se hace tifoso del Grifone, incluso abonado durante 2 temporadas a Marassi, para ir al estadio y para ver al equipo. ¿Qué pasa? Que le pide al presidente de por aquel entonces, a Berrino, que no venda la estrella, Gigi Meroni. El presidente, como suelen hacer muchas veces los presidentes, le dice, no, tranquilo, no lo venderemos. ¿Qué pasa? Que lo vende al Torino, será historia del Torino Gigi Meroni, y él dice, bueno, me has vendido a mi estrella, yo me voy de este equipo, y se va a la Sampdoria. Correcto, a ver, yo creo que hasta cierto punto es normal, es como te dijiste, Romulo de nacimiento, se muda a Génova, y se muda a Génova en el año 55. La Sampdoria no ha cumplido ni su 10º aniversario, es un equipo que no puede compararse con el Genoa, no más el Genoa, que en esos momentos pues tiene a jugadores interesantes, como tú dices, y Meroni, ¿no? Que es una de las grandes figuras, yo diría que incluso históricas del fútbol italiano, ¿no? Uno de los grandes mitos del fútbol italiano. Y bueno, hay una historia ahí de desamor, ¿no? Por decirlo de una manera, y un cambio de club que nosotros no lo recomendamos nunca, somos de la vieja escuela, pero que a la Sampdoria pues le vino, vamos, mejor que Sí, nunca. desde luego, él llega al club en el 73 como parte del departamento de prensa, del rudimentario departamento de prensa que había entonces. Se encargaba de clasificar resultados, de clasificar crónicas, una cosa muy diferente a lo que hay ahora, donde hay mucha gente en cada departamento de prensa. Sin embargo, abandona el club 3-4 años después Paolo Mantovani, porque dice, no estoy de acuerdo con cómo se hacen las cosas aquí, se derrocha demasiado. Bueno, poco después, su negocio explotará para bien económicamente, tiene beneficios de más de 12.000 millones de liras. Esto obviamente va vinculado a acusaciones de fraude fiscal, a huidas a Suiza, pero nada nuevo en cualquier propietario del fútbol italiano que se precie. O sea, tienes que tener una investigación detrás para tener tu caché. Y finalmente, Sergio, el 3 de julio del 79 dice, voy a comprar la Sampdoria, tengo dinero, voy a comprar la Sampdoria, que por aquel entonces estaba en Serie B. Sí, a ver, la historia de Mantovani al final no es tan diferente de la historia de otros muchos presidentes de clubes italianos. El famoso presidente paternalista que nosotros conocemos, ¿no? Más en la figura de un Berlusconi, Sí. un Massimo Moratti senior y junior luego, ¿no? Es decir, la familia Moratti, por ejemplo, del Inter, que ya lo compró en los años 60, el Moratti, digamos, el patrón era también un empresario del petróleo, como el propio Mantovani, y vamos a ver familias importantes, familias de mucho prestigio en Italia, que consideran que invertir en el fútbol les va a beneficiar tanto su propio caché personal, o tienen aspiraciones de otro tipo, también políticas, en muchos casos, ya hemos visto, por ejemplo, el caso de Berlusconi, o simplemente una manera de ampliar el caché de su empresa. El caso de los Agnelli en la Juventus, o tenemos el caso de Corrado Ferlaino en Nápoles, los Viola en Roma, etcétera. Entonces, yo creo que es un paso casi natural para un empresario de éxito el hacerse con un equipo. El problema es que, claro, la Sampdoria va a estar en la Serie B en ese momento, es un equipo relativamente modesto, no había ni siquiera tampoco tenido grandes jugadores anteriormente, sí había tenido a Osbirk, el mítico jugador austríaco de los finales de los 50, principios de los 60, no pudo jugar demasiado, estuvo un veterano Luis Suárez, el español también, a principios de los 70, pero no era un club de referencia, y la llegada de Mantovani y su dinero, pues a pesar de que él se fue en el año 73, como tú dijiste, porque había un excesivo derroche, va a ser su dinero el que convierta a la Sampdoria en un equipo pues, de referencia en Italia, sobre todo durante los 80 y 30 de los 90. Sí, vamos a meternos, si te parece, con ese meteórico ascenso de la Sampdoria, que como decíamos en el 79 está en ese momento en Serie B, y no será hasta el 81-82 cuando, de la mano de Mantovani como propietario, de la mano también de su director deportivo, que no es otro que Paolo Borea, pues empiezan a hacer diversos fichajes, y el equipo en la 81-82, quedando tercero en Serie B, acaba ascendiendo definitivamente a Serie A con Renzo Olivieri, que acabará, será uno de los históricos de los banquillos italianos, pasará por 1001 equipos, pues acabará siendo el entrenador del ascenso. Sin embargo, se puede decir que un poquito en Serie A, aunque ya empiezan avisando, porque su primer mercado en Serie A ya dices, ostras, ¿qué hace esta gente? Están definidos a marcar época, o al menos a intentar hacerlo. Es una Serie A muy potente en aquellos momentos, recordemos, donde se permitirán
2 extranjeros por equipo únicamente hasta en ese momento. Ya su primera temporada, 82-83, deciden fichar bastante bien, o al menos bastante de forma importante, ¿no? Fichan a Liam Brady de la Juventus como uno de los extranjeros, Dario Bonetti llegará desde la Roma, Alessandro Renica, que luego estará en el Napoli de Maradona, también lo fichan en aquel entonces desde el Vicenza, Trevor Francis llega desde el Manchester City y fichan, anticipándose a todo el mundo, a Roberto Mancini desde el Bologna por 4.000 millones de liras, que en aquel momento obviamente es una cifra muy alta, más 4 jugadores. Sí, la verdad es que ya desde el primer momento de ese ascenso a la Serie A, Mantovani entiende que para competir tiene que invertir. Y ya, como tú dices, hay digamos, unos movimientos de mercado muy potentes. Yo creo que el más importante en ese momento es Liam Brady, que es el irlandés, que era el número 10 de la Juventus. Ahora la Juventus en ese mercado de verano va a fichar a Platini y también a Boni, que entonces Liam Brady queda libre. Y es un caso curioso porque también refleja la potencia económica de la Sampdoria en ese momento. El Real Madrid ese verano va por Liam Brady y no puede superar las ofertas económicas de la Sampdoria, para que nos hagamos un poco una idea. Y luego ya jugadores de buen caché, Dario Bonetti, Alessandro Renica, que se va a convertir en uno de los mejores libros de Italia, antes de ya incluso irse al Nápoles de Maradona. Trevor Francis, el hombre del $1.000.000, como le llamaban, ¿no? Que había sido la estrella del Nottingham Forest, que ganó las 2 Copas de Europa consecutivas con Brian Clough, y que bueno, se lanzó a la aventura italiana. Y luego, sobre todo, el fichaje más importante a la postre, ¿no? para la historia de la Sampdoria, es el fichaje de Roberto Mancini, que era un chavalín que había debutado el año anterior en la Serie A, había marcado 9 goles en 30 partidos, pero era un crío que lo fichan del Bologna por bastante dinero e incluso 4 jugadores. Es decir, que es una apuesta muy, muy fuerte por un jugador que estaba muy cotizado y que, bueno, es una sorpresa que la Sampdoria se lo lleve. Luego, obviamente, sí. De hecho, van a acabar las primeras temporadas en la Serie A, van a acabar en la parte, bueno, media alta, ¿no? Van a acabar séptimos y dejando buenas sensaciones. De hecho, incluso en su primer partido en Serie A, en ese año 82-83, van a ganar a una Juventus que era la favorita a todo, porque tenía a Platini, a Boni, a 7 campeones del mundo en ese Mundial de España 82, más Roberto Bétega. O sea, que era un equipo impresionante y ahí está la Sampdoria ya derrotándolos en el primer partido. Sí, y sin embargo, como decías tú, 2 temporadas consecutivas quedando séptimo, que no está nada mal, las cosas como son, no está nada mal, pero será a partir de la 84-85 cuando empiecen a llegar los títulos. Hasta entonces la Sampdoria no había ganado ningún trofeo en toda su historia, ningún trofeo, quiero decir, oficial, por así decirlo, ¿no? Y será a partir de esa temporada cuando el fichaje de Eugenio Barsellini para el banquillo sea el que dé un poquito el salto de nivel, ¿no? Eugenio Barsellini ya conocía a la Sampdoria, había estado en el 75-77, pero sobre todo había estado en el Inter. Y en el Inter, antes de estar en el Torino, unos años antes, había estado un largo periodo en los 70 y había ganado un Scudetto, 2 Copas de Italia, es decir, era un entrenador bastante consagrado que viene a relanzar un poco, Sergio, esa Sampdoria, que ya quería aspirar a algo más. Sí, Barsellini le da el salto de categoría, por decirlo de alguna manera, en el banquillo. Era un entrenador con caché en Italia, sabía lo que era ganar títulos, había ganado la última liga que había ganado el Inter, y entonces ya es, digamos, un salto de calidad con respecto a Renzo Olivieri. Es cierto que Barsellini es un entrenador quizá un poco más defensivo de lo que podríamos considerar a Olivieri, más italiano tradicional, por decirlo de alguna manera. En ese momento, en esa temporada, sale Brady, que se va al Inter, y llega otra gran estrella del fútbol europeo, que es Graham Souness, ¿no? Uno de los mejores jugadores de la historia del Liverpool, el capitán del Liverpool, que acababa de ganar la Copa de Europa a la Roma en Roma. Se pagan 650.000 libras por él. Es un fichaje importante, sobre todo por el caché del propio jugador. Y luego también otro fichaje muy, muy importante para esto de la Juve es que de la Cremonese llega Gianluca Vialli, destacado en la Serie B. Hay un intercambio con Alvaro Chiorri, que en aquel momento pues era un jugador relativamente cotizado, relativamente con un caché importante en ascenso desde la Sampdoria. Y ya esa pareja, Vialli-Mancini, va a empezar a hacer estragos. Los 2 extranjeros que son Souness y Francis se entienden bien. Francis tiene algún problema con las lesiones, pero bueno, el equipo acaba cuarto en la Serie A. Esa Serie A que va a ganar el Verona, que ese campeonato 84-85 se considera casi pues
la temporada más dura de la historia de la Serie A, la temporada más clásica de la década prodigiosa, por decirlo de alguna manera. Van a ganar la Copa en ese año 84-85. Es el primer título de la historia de la Sampdoria. Si no me equivoco, le ganan la final al Milan por 1-3. Un Milan que no era todavía el Milan de Sacchi, el gran Milan de final de los 80, sino que era un Milan de entretiempo que estaba sufriendo bastante tras el totonero. Pero lo importante para la Sampdoria es que estrenan el palmarés y de ahí ya no van a mirar atrás realmente. No, a partir de ahí es ir hacia arriba. Nacen esos gemelos del gol, ¿no? Como se le conoce a esa dupla Mancini y Vialli, que es sobre la que se asienta, obviamente, estos triunfos, ¿no? Porque es que son dos jugadores que ves sus cifras goleadoras año a año y es algo sencillamente espectacular. Sin embargo... Y son muy consistentes. Sí, regularidad, ¿no? Que al final... Y es una cosa muy extraña, porque al final, lo vamos a hablar ahora, pero, joder, estamos hablando de una época en la que tenemos 2 extranjeros, luego habrá 3, pero básicamente el potencial, sobre todo de muchos equipos, se basa en fichar a 2 extranjeros muy buenos. La Sampdoria tiene 2 extranjeros muy buenos, pero el potencial, sobre todo, está en la base italiana. Siempre es la base italiana lo que marca realmente la diferencia. Por muy buenos extranjeros que tengas, si la base italiana, que es la mayoría del equipo, no funciona, no vas a llegar muy lejos. Lo bueno que tiene esta época es que hay una nueva generación de jugadores italianos muy buenos que van a llegar pues más o menos en su madurez a Italia 90. Van a ser la base de esa selección que va a llegar a la semifinal, que probablemente debería haber ganado ese Mundial de Italia 90. Y la Sampdoria consigue a muchos de ellos, sea con fichajes, vengan de la cantera, consigue ir acumulando una base italiana muy buena, que a partir de la llegada de Boskov, cuando se va a Bersalini, a partir de, él va a hacerles crecer cada temporada un poquito, va a ir cambiando la dupla de extranjeros, pero la base italiana no. La base italiana va a ir creciendo poco a poco con Boskov y eso va a ser, yo creo que la gran diferencia, lo que va a hacer realmente a la Juventus, a la Sampdoria grande. Sí, será a partir de la 86-87 cuando llegue Vujadin Boskov. No vamos a hablar ahora de esta temporada y de este proyecto, porque es un proyecto muy a largo plazo y es cuando se asienta definitivamente esa Sampdoria ganadora. Echan o se va el técnico que está porque no había conseguido dar el salto definitivo. Ya llega otra final de Copa, es cierto que pierden contra la Roma, pero se habían quedado un poquito atrás en Serie A. Sí. En Recopa el Benfica los había echado y no habían tenido ese nivel que se esperaba. Y llega Vujadin Boskov, que es un entrenador que ha estado en el Feyenoord, en el Zaragoza, en el Real Madrid, en el Sporting de Gijón, en Italia había estado en el Ascoli, donde había conseguido precisamente esa temporada anterior ascender ganando la Serie B, y dice la Sampdoria, vamos a fichar a Vujadin Boskov. Y ahí es cuando empieza un poco, Sergio, esa leyenda de esta Sampdoria, porque son temporadas quitando la primera, ¿no? Donde no consiguen triunfar de momento, pero es a partir de la 87-88, cuando es temporada sí, prácticamente el título cada año o final. Sí, correcto. Vujadin Boskov, un exjugador pues, de mucho prestigio, entrenador que ya tenía una trayectoria importante en diversos países y que va a tomar el mando de la Sampdoria durante 6 años en un proyecto a medio-largo plazo que va a dar pues, los mejores años del club de Génova, ¿no? Ya en esa temporada 87-88 va a quedar cuarto en la Serie A, va a ganar la Copa Italia, que parece que se va a convertir en un torneo fetiche para ellos. En las copas la Sampdoria siempre va a rendir muy bien. Y ahí empieza pues, la gran etapa de la Samp. Esa base italiana con Pagliuca en la portería, Manini como marcador central, Vierkovu también llega de la Roma, si no me equivoco. Sí. Tenemos a Mancini y a Vialli, obviamente, arriba, y luego los 2 extranjeros, que son Toninho Cerezo y Hans-Peter Briegel, el alemán, que llega del Verona y que se complementan bastante bien. Cerezo jugando en el centro del campo, Briegel la mayoría de las veces como lateral izquierdo, pero también va a jugar de medio centro. Un jugador con muchísimo recorrido que va a dar muy buen resultado en la Sampdoria. Sí, esa primera temporada, bueno, ese 87-88 ganan la Copa Italia, como decías, en un partido, la final era doble partido en Italia, ¿no? En Copa, hasta prácticamente 2007 se jugaba la final a doble partido y se jugaba contra un Torino. El partido de vuelta es criminal en un estadio comunale Vittorio Pozzo, que quien vea imágenes del partido es que parece eso, no se ve nada, es humo de bengala, un patatal,
mal, al final marca un golazo Salzano en la prórroga que es maravilloso y acaba ganando la Sampdoria esa segunda Copa Italia, que es su segundo título. Eso le da acceso a la Recopa, que por aquel entonces, pues los que no lo sepáis, era un torneo con mucho prestigio, que jugaban los ganadores de la Copa de cada país, y nos encontramos ya a una Sampdoria que es cada vez más reconocible, ¿no? Y que nos encontraremos finalmente en esas competiciones, en esas finales europeas, donde se enfrentará en 2 ocasiones al Barça, además de ganar otra, de la que luego hablaremos. Un poquito por establecer el 11 que nos encontramos en aquel entonces. Estaba en el 11, por ejemplo, que jugará la final contra el Barça en esa Recopa que jugarán en la 88-89, Sergio, que por cierto ganan la Copa Italia también ese año, con un espectacular torneo de Gianluca Vialli que marca nada más y nada menos que 13 goles en Copa Italia, un partido de vuelta de la Copa Italia en el que le meten un 4-0 al Napoli, espectacular, y le ganan la final, bueno, le pierden, mejor dicho, pierden la final de la Recopa contra el Barça, 2-0 en Berna, con un 11 que podríamos, más o menos, vamos a recitar un poquito de memoria con algunos cambios, ¿no? Pagliuca en portería, Manini, Pellegrini, Lana y Pari en defensa, Salzano, Víctor Muñoz, el español que estaba en aquel equipo, Toñino Cerezo, que lo has mencionado tú antes, el brasileño, Dossena y arriba, por supuesto, Mancini y Vialli. Bueno, aquí vemos, ya te digo, lo que estábamos comentando antes, esa base italiana, que casi no cambia, ¿no? Tenemos, eso sí, la vuelta de Giuseppe Dossena, que había estado en el Torino unos años, pero que es un veterano del Mundial 82, España 82, y que va a ser pues, el conductor de juego realmente de esta Sampdoria. Ya vemos que Brigel salió del equipo, se fichó a Víctor Muñoz, un fichaje que la verdad es que resulta un poco extraño, pero bueno, sale del Barcelona tras el motín del Esperia, y un poco se establece ya ese estilo Bosco, ese estilo de la Sampdoria, en el que Vialli y Chile tienen muchísima libertad arriba, Salzano en la banda es un atacante más, por decirlo de alguna manera, Dossena es quien lleva un poco el mando del juego, un poco el regista, y Cerezo pues hace un poco de todo, ¿no? Víctor Muñoz tiene pues eso, un rol un poco más defensivo. Yo sobre todo me gustaría en estas 2-3 temporadas resaltar el papel de Pagliuca, cómo se va asentando como uno de los mejores porteros de Italia hasta lo que que es el mejor portero de Italia a principios de los años 90. Sí, y luego en ese 89-90 es cuando toca un poco la vendetta, no contra el Barça, pero sí en la Recopa de Europa. Parecía que se iba a escapar un poquito título europeo, pero repiten final de Recopa de Europa después de haber ganado la Copa Italia, ¿no? Y se enfrentan al Anderlecht belga, obviamente de nuevo a único partido, no me estoy tirando con la Copa Italia, sí, a único partido en Göteborg, 0-0 en la prórroga, 0-0 hasta la prórroga, y al final aparece Gianluca Vialli para ganar con 2 goles en la prórroga. Es cierto que en el primer gol hay un poco de polémica, ¿no? Con ese si hay falta o no sobre De Bilde. Bueno, siempre nos quedará ahí. No había VAR por aquel entonces, pero bueno, la Sampdoria gana su primera Recopa y su primer título europeo, y el único. Sí, es además una temporada en la que Vialli se consagra como la gran figura del fútbol italiano, llega como la gran figura, la gran estrella de la selección italiana a ese Mundial de Italia, que era como pues eso, el gran evento, ¿no? Para un fútbol italiano que llevaba toda la década creciendo y creando la mejor liga del mundo. El equipo es cada vez más fuerte, Bierkobud juega muy bien, se hace con un puesto en la selección italiana, a pesar de que no va a jugar demasiado en el Mundial. Aparece Amedeo Carboni, ¿no? Un viejo conocido de la afición de Valencia. Se ficha a Katanec, el esloveno, mediocentro de muchísimo recorrido, muy bueno en el juego aéreo. Dossena sigue jugando muy bien, parece que está viviendo como una segunda juventud. Manini es un marcador de muy buen nivel, y la verdad es que el equipo se confirma, bueno, Copa de Italia, semifinal de Copa de Italia, gana la Recopa, queda quinto en Serie A, es ya uno de los grandes del fútbol italiano, y un nuevo rico, un nuevo grande del fútbol europeo, un equipo a tener en cuenta en el concierto. Y se podría pensar incluso, ¿no?, que después de haber ganado 3 Copas de Italia, una Recopa, ya no iba a dar mucho más de sí la Sampdoria, pero es que la 90-91 es el año del petardazo final, esa Serie A que consiguen vencer
con una gran regularidad, siendo al final yo creo que superiores al resto de equipos, ¿no? Desde prácticamente el principio de la temporada. Es cierto que hay una especie de dualidad con el Milan de Sacchi, pero hay un partido que ganan 0-1 en San Siro en el que consiguen superar a los rossoneri y a partir de ahí establecerse en la cima. Y es que, por cierto, que por lo que he leído estaba Pelé, hablando de Pelé antes, estaba Pelé en San Siro el día que la Sampdoria gana 0-1 al Milan. Bueno, un equipo, ¿no?, que con Viali, Capocannoniere, que marca 19 goles, Mancini marca otros 12 goles. El equipo más o menos no cambia apenas nombres, aunque entra un señor soviético en el centro del campo por ahí. Es un equipo muy reconocible, que se conoce de memoria y que al final domina el fútbol italiano ese año. Sí, totalmente. Aparte, yo creo que esa temporada es como una pequeña venganza de los internacionales de la Sampdoria por lo que había pasado en Italia 90, donde no habían tenido prácticamente protagonismo. Había estado Pagliuca, había estado Vierco, había estado Mancini, obviamente, había estado Viali. Viali había llegado como la gran estrella, como dijimos antes, llegó con unas molestias que le impidieron realmente brillar, incluso va a perder el puesto con respecto a Roberto Baggio y a Schillaci, pero Mancini ya ni siquiera entraba en el equipo. Mancini, esa rivalidad o esa relación estaba muy, pues un poco ya enquistada, por decirlo de alguna manera, relación con Vicini, con el seleccionador italiano. Yo creo que ahí esa temporada 90-91, con el fichaje de Mikhailichenko, ¿no? el box-to-box, quizá por excelencia del fútbol europeo en ese momento, junto a Lothar Matthaus, era uno de los jugadores más cotizados del concierto europeo en ese momento. Desde el año 88 más o menos, es un jugador que casi todos los grandes han intentado ficharlo. Estuvo a punto de fichar para Juventus en el año anterior. No va a rendir especialmente bien, va a ser una pequeña decepción, pero es que el resto del equipo rinde de una manera tremenda. Ganan con 5 puntos de ventaja sobre el Milan. También al Inter le meten mano. El Inter es realmente el gran rival de esa Sampdoria en la Liga. Hay un partido faltando, no sé si 2 o 3 para el final del encuentro en San Siro contra el Inter, que la Sampdoria gana, yo diría que incluso de milagro, ¿no? Porque el Inter falla lo infallable y Viali acaba vacunándolos, y yo creo que ahí es donde se demuestra un poco que ese equipo tenía que ganar, tenía la suerte del campeón también, y es un scudetto absolutamente legendario, de los más conocidos, de los más míticos de la historia de la Serie A, y sobre todo le va a abrir a la Sampdoria de manera increíble en las puertas de la Copa de Europa, apenas 10 años después de haber subido a la Serie A, por lo cual el proyecto de Mantovani no podría ir mejor. Claro, porque aquí alguno dirá, ostras, como el Atalanta. Bueno, a ver, antes iba un equipo a la Copa de Europa, tenías que ganar la liga local. Había que ganar Claro, tienes que ganar la liga para ir a la Copa de Europa. No iban 4 equipos, ni mucho menos. Era muy diferente, ¿no? Y era un torneo muy cerrado, por decirlo de algún modo. Sin embargo, la Sampdoria se clasifica a esa Copa de Europa y una vez más, cuando creíamos que no podían superarse, alcanzan la final en Wembley. Se habían cargado al Rosenborg en la primera fecha, le meten un 7-1 al equipo noruego, luego ganan al Budapest Honvéd húngaro por un global de 3-4, remontando 3-1 en el Génova en el partido de vuelta. Hay una fase de grupos después de las 2 primeras rondas previas hay una fase de grupos, porque obviamente el formato es bastante diferente a lo que vemos ahora, y para pasar a la final simplemente tenías que ganar esa fase de grupos como campeón. Había 2 grupos y el que ganara cada grupo iba a la final. La Sampdoria tiene que enfrentarse a Estrella Roja, Anderlecht de nuevo y Panathinaikos, y consigue coronarse como campeón, mientras que por otro lado es el Barcelona el que clasifica a la final. Y ahí, Sergio, nos vemos de nuevo en una final europea, aunque era en Copa de Europa, no Champions todavía, Copa de Europa. Nos encontramos Barcelona, Sampdoria, varios años después de aquella final en Berna, ahora en Wembley. Se vuelven a encontrar las caras y era la venganza deseada para los genoveses. Sí, a ver, es cierto que la Sampdoria pasa muy fácil contra el Rosenborg, sufre bastante contra el Honvéd. La verdad, tiene que pegar una buena remontada en el partido de vuelta. Y luego, esta es la última Copa de Europa oficial. Al año siguiente comenzará la Champions League, pero este es el primer año en el que se introduce una liguilla, en lo que antes era una competición de eliminatorias puras. Entonces, tras estas 2 primeras eliminatorias, digamos que los cuartos de final se juegan en modo de liguilla. A la Samp, en este caso,
le toca un grupo con el Anderlecht, que todavía seguía siendo un equipo importante en Europa, pero venía ya a la baja, el Panathinaikos, y sobre todo el Estrella Roja, que era el actual campeón, pero que tenía una gran desventaja. Uno, la guerra había comenzado ya en Yugoslavia, con lo cual el Estrella Roja estaba sancionado, no podía jugar partidos como local, lo cual eso es una gran desventaja. Ya había vendido a algunos de sus jugadores más importantes en ese momento, pero todavía acababa de ganar la Copa Intercontinental, con lo cual era el gran rival de la Sampdoria, pero finalmente yo creo que esta pequeña sanción, ¿no? Esa sanción de no poder jugar en casa los partidos de local va a beneficiar bastante a la Sampdoria, que consigue pues, meterse en la final, se vuelve a encontrar con el Barcelona, y yo creo que además la Sampdoria llega, uno, con mucha ilusión, pero también un poco tocada porque Vialli había anunciado que iba a ser su último partido, que se iba a la Juventus, y era un golpe muy fuerte porque Vialli era uno de los líderes, sino el líder del equipo, la gran estrella y la cara del proyecto de Mantovani. Entonces era casi como meter más presión al equipo ante esta final. Era como el final de un ciclo, pasase lo que pasase. Entonces, es cierto que el equipo es muy, muy reconocible ya. Hay una base que se mantiene de casi los 6 años de Bosco. Aparece Atilio Lombardo, ¿no? El extremo pelado Sí. que tan conocido es. Vuelve Toniño Cerezo, ya con 36, 37 años. Y arriba, obviamente, Mancini y Vialli se siguen manteniendo como las referencias. Es un partido bastante igualado, pero que Vialli, precisamente en su último partido, en la gran final, quizá en el partido más importante de su carrera hasta el momento, tiene una noche negra de Carvajal, tiene 2 ocasiones claras, o muy claras, incluso falladas. Paliuca y Zubizarreta intercambian buenas intervenciones y bueno, al final pues sabemos que el Barcelona pues se confirma casi casi como la bestia negra de la Sampdoria. Sí, tengo que decirte que he visto ese partido un par de veces, lo vi hace tiempo por primera vez y lo he visto antes de este vídeo para refrescar un poco. Y como decías tú, Atilio Lombardo es que con ese look que tampoco nos encajaría, y menos en un extremo, ¿no? No es un extremo, un interior, un jugador de banda derecha. Sí, 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 muy, muy fraile. Nos parece más incluso un defensa, ¿no? Pero es verdad que encima es un jugador que tuvo bastante protagonismo en la final y la verdad es que, bueno, no lo hizo del todo mal, pero es curioso, ¿no? Al final. Y es un buen jugador, es un jugador rápido, Sí. incisivo en la banda, que además trabaja, es uno de los jugadores, pues quizás de los más reconocibles, ¿no? Y no solo por la calva de este equipo de la Sampdoria. Sí, y bueno, pues aquí se acaba la historia de esta Sampdoria, porque al final, como decías tú, es traspasado Vialli, se acaba un poco la historia. En el 93 incluso llega, bueno, fallece Mantovani, ¿no? Y al final nos encontramos que bueno, se puede explicar así un poco todo el fútbol italiano, ¿no? En general, los grandes proyectos están vinculados a nombres de gente que invierte mucho. Lo veremos posteriormente en el Parma, ¿no? Lo veremos en esa Lazio antes de que quiebre. Lo veremos, por supuesto, en el Milan de Berlusconi, en el Inter de Moratti, ¿no? Que se ha continuado ahora, pero con otro propietario de mucho dinero. O en la Juventus, por supuesto, como has comentado al principio, vinculado a los Agnelli. En general, en Italia se nota mucho, ¿no? Pero pasa en cualquier parte, yo creo. Pero está siempre muy vinculado. Un gran proyecto tiene que tener detrás gente que apueste dinero. Lo del Atalanta ahora mismo es una excepción, pero en aquel entonces, si no tenías dinero, era imposible. Sí, además era un fútbol hipercompetitivo en el que cada año prácticamente salía un equipo nuevo. La Fiorentina también se estuvo invirtiendo dinero, aunque en esta época pues se va a la Serie B después de pagar bastante por sus jugadores. Aparece el Parma, la Lazio, aparece un proyecto muy ambicioso con Sergio Cragnotti. Si no estás continuamente renovando el equipo, si no sigues invirtiendo, te vas a quedar atrás porque va a haber 6, 7 equipos que van a poner tanto más dinero que tú. Como tú dices, la muerte de Mantovani va a ser la clave, pero yo creo que ese proyecto de la Sampdoria pues muere o empieza a morir ese 20 de mayo del 92 en Wembley, cuando se va Vialli, luego va a empezar a salir jugadores. Todavía la Sampdoria mantendrá, pues digamos, en la élite, por decirlo, unos 3, 4 años más. Gullit va a jugar por allí, David Platt va a jugar por allí, Klinsmann pasará, yo creo que en la última gran temporada de la Sampdoria, con Menotti en el banquillo, pero ya no es el proyecto de Bosco, ya no es la Sampdoria que solo iba hacia arriba, sino que iba un poco ya pues en declive, y eso se acabará confirmando pues con la salida tanto de Paliuca, que se irá
al Inter, como obviamente finalmente Mancini, que se va a unir al Lazio, a ese nuevo proyecto, nuevo rico, esa nueva Sampdoria, un proyecto muy parecido al que había tenido la Sampdoria, pues para conseguir allí también el título de Liga. Sí, nos preguntaréis, ¿no? Seguramente si puede la Sampdoria volver alguna vez a esos estándares. Es con dinero, al final. Si vuelve a tener un propietario que invierta mucho dinero, pues quién sabe, pero la verdad es que parece muy difícil. Ha sido un placer tenerte aquí, Sergio. La verdad es que me lo he pasado muy bien, un poco rindiendo homenaje a aquella Sampdoria de los años 80, años 90, donde fue uno de los mejores equipos de Italia. Chicos, ya sabéis que os dejo por aquí debajo, el enlace para que compréis este fantástico libro, México 70. Todas las claves de ese mundial, de todos los equipos. Perú, por supuesto, gente de Perú. Tenéis allí al magnífico equipo peruano, Brasil, Italia. Me estoy dejando... Bueno, Bélgica está por ahí, aunque no lo hizo muy bien. México, por supuesto, que fue su mundial. Es un libro muy recomendable, así que, chicos, lo tenéis aquí debajo. Sergio, ha sido un placer tenerte por aquí, de verdad. Un placer, como siempre. Pues, chicos, ya sabéis, debajo tenéis el enlace a la cuenta de Twitter de Sergio Villariño para que lo sigáis, el enlace a su libro, pero dejadnos vuestro comentario, cómo recordabais esta Sampdoria. Sin embargo, también suscribiros al canal, activar la campanita como siempre para que os avise de todos nuestros vídeos y darle like antes de marcharos.